aquí en Buenos Aires, Argentina. Muy feliz con un nuevo conversatorio de esta colección Otoño-Invierno, conversatorios para promover el bienestar integral, la salud, la conciencia. Hoy tenemos también a otra invitada de la casa, Ceci Moles, que ahora vamos a ver si se va sumando de a poquito. Por supuesto, siempre acuérdense que quedan grabados, ¿sí? Porque a veces los hacemos en horarios que, bueno, ambas agendas están disponibles, por supuesto. Así que siempre eso es lo lindo, ¿no? Que después queden grabados. Así que vamos a ir viendo. Ahí a ver. Bueno, a ver ahí. Vamos a ir. A ver, Ceci, si me querés enviar vos la invitación. Bien, a ver. Vamos a ver. Ahí apareció. Ahí le puse transmitir. Ahí tendría que llegarte, se tendría que poder ver. A ver, muy bien, ¿viste? Todo es cuestión de paciencia en esta vida que nos toca Así atravesar. es, lo logramos. Muy bien, persevera y triunfarás. Muy bien, acá estamos. ¿Viste? Todo es posible. Bueno, Absolutamente. bueno, querida, qué lindo que nos vimos acá de nuevo. Bueno, recién decía que estos conversatorios quedan grabados, así que sabemos que algunos los hacemos por ahí en horarios que ambas agendas están disponibles, así que bueno, la idea un poco es esa. Bueno, vamos a arrancar, teniendo en cuenta los tiempos, vamos a arrancar así primero por una presentación formal e informal de Ceci Moles. Bueno, gracias primero por estar, por tu tiempito, por tu presencia. Ceci es psicopedagoga, coach, ¿sí? Profesora de teatro, que es un poco lo que hoy nos va como a compartir desde ese lugar, desde todas sus profesiones y sus experiencias, pero bueno, hoy elegimos centrarnos un poquito ahí en el teatro y también es co-creadora y lidera una red que se llama Pilar Connection, que es donde nos conocimos nosotras, que también ahí participo, un grupo de emprendedoras muy bonito. Así que bueno, hoy estamos acá para traer este tema que le puse el título El cuerpo en escena, me gustó, y para empezar antes, que recién justo agarré ahí el libro de prácticas para la plena presencia y tenía ganas de arrancar solamente leyendo una de las reflexiones que es volver al cuerpo, que me parecía como pertinente para este encuentro. No lo voy a leer todo, solo una partecita nada más, pero quería como compartirlo, así arrancamos ahí como el conversatorio y vamos como calentando los motores. Bueno, y esta reflexión de este libro que consta de 56, digamos, son microprácticas en realidad, además de reflexiones. Y dice, el cuerpo es nuestra puerta de entrada, vehículo de innumerables experiencias. El cuerpo es nuestro hogar,
donde todo acontece, donde se siente la vida pulsando. El cuerpo nos ofrece información a cada segundo. Decir sí al cuerpo es decirle sí a la vida. Desde el cuerpo contemplamos la existencia, sentimos en el cuerpo. En él se manifiesta la conciencia. Al habitar el cuerpo, honramos este presente tal y como es. Cada vez que nos perdemos en el viaje de la mente rumiante y juiciosa, volvemos a la respiración, a las sensaciones corporales, al único momento que existe, ahora. Sí, un poquito más, pero quería traer esta parte que me parecía linda para, bajo este título del cuerpo en escena. Eh, bueno, querida, Bueno, arrancamos. Bueno, vamos de lleno con todo el cuerpo, con toda la emoción, con todo lo que se pone en juego en escena y en la vida, porque como yo siempre digo, la vida es el teatro es vida, así que bueno, vamos a interconectar algunos conceptos. Primero, gracias. Voy a empezar por mi propio cuerpo, a registrarlo y a ponerlo en escena también, porque bueno, estoy contenta, muy feliz, muy agradecida, Flor, de tu invitación, de habernos cruzado en este camino de vida que nos unió, nos convoca y nos enlaza en ser grandes, bueno, agentes de salud y de luz, ¿no? En este mundo, así que gracias de distintos lugares, pero siento que estamos hablando de lo mismo porque si hay algo donde se pone en juego la presencia, el aquí y ahora, es el teatro y la escena. Así que estamos muy relacionados todo lo que vamos a abrir hoy a compartir. Me encantó lo que leíste, porque tiene mucho que ver con lo que, bueno, yo descubrí de la mano del teatro y lo que, bueno, en las prácticas hoy hago y facilito en los espacios también, ¿no? Entonces, el cuerpo para el actor es el gran instrumento, el cuerpo y la voz, ¿sí? Es la gran herramienta que se pone en juego, no solo en la escena, sino desde el minuto en donde empezamos a caldear, a ponerlo en juego para que pueda salir todo lo que muchas veces está oprimido, ¿no? Que en la bien, vida en general desplegamos personajes, pero no nos permitimos que aparezcan otras partes nuestras, ¿no? total. Bueno, creo que eso, cuando hablábamos el otro día, ¿no? Que yo te decía que estaba un poco en el marco de como para mí como la pregunta madre o el mensaje madre, porque estos vivos tienen más que ver con traer más reflexión que otra cosa, ¿no? Sí, Que me parece que está bueno, cómo impacta, ¿no? En el bienestar integral. Y yo sé que quiero que lo cuentes vos, yo sé que vos también tenés una mirada y una formación con algunas herramientas más terapéuticas de la Gestalt, entonces me gustaría que cuentes, porque cómo encarás vos, digamos, tu práctica, digamos, desde cómo lo hiciste vos, cómo te formaste vos, qué orientaciones, cómo fuiste fusionando, ¿no? Porque la vida siempre como que es un proceso, y también lo que hoy compartís, ¿no? Contá un poquito, porque está bueno para después desplegar ese marco de impacto también el bienestar, me parece, ¿no? absolutamente. Acá estoy acompañada del libro de mi formador, Alex Segovia, y Amanda Bruneta, que ellos fueron los creadores de la práctica de teatro terapéutico gestáltico. Voy a leer una pequeña frase tomada de Fernando Pessoa, que para adentrarnos un poquito de qué es el teatro terapéutico, ¿sí? Y desde qué lugar hace esta mirada y este abordaje. Dice, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Esto es de los tres pecados de Fernando Pessoa, extraído de este libro que, bueno, contiene toda la historia, que empieza por una historia de vida y una historia personal de Alex, para poder llegar a entender de dónde surge esta práctica, hacia dónde va y bueno, y cuáles son los beneficios en este bienestar y en una vida más armoniosa.
Y bueno, voy a empezar así como empieza Alex, voy a empezar por mi propia historia de cómo llego al teatro terapéutico y lo que implicó y lo que significó en mi vida. Siempre fui una apasionada de saber que había algo más, tanto dentro mío como de posibilidades de vivir con otra calidad de vida. Creo que mi obsesión por el desarrollo personal y por la transformación de la mano de lo terapéutico, que durante muchos años me acompañó y me sigue acompañando en estos procesos de transformación y decisión vocacional, donde es un espacio donde la palabra era el motor, donde la palabra era la que daba sentido, la que traía historias pasadas, presentes y explicaba lo que iba a pasar en el futuro, con esta gran necesidad de control. Y en estas prácticas yo sentía que había algo más que no se estaba poniendo en juego y que hablaba también. Y siempre me quedaba como esta chispita, hasta que un día descubro el teatro donde está el drama, la comedia, el teatro, el escenario. Eh, y dijo, wow, esto es fascinante, sentí que era parte de mi naturaleza salir a escena, estudiar un texto, encarnar un personaje, pero en esta búsqueda de seguir siempre un poquito más, decía, ¿cómo se puede integrar, ¿no? Esto a un espacio terapéutico en donde el consultante también pueda tomar esta herramienta, esta práctica, para poder desenmascarar esos personajes, ¿no? Para poder atravesar bueno, sus dolores, en un espacio obviamente contenedor y protegido, ¿no? Entonces, creo que ahí llega, por el contacto de mi directora de teatro, Alex. Y la primera vez me dijeron, mira, él trabaja de esta manera, trae esta práctica, integra el aporte, digamos, para de lo que era la parte de psicólogo, entonces integra la parte terapéutica, ¿sí? Eh, y a su vez la psicoterapia gestáltica también toma el aporte del carácter del eneagrama. Anda, fíjate que si es lo que estás buscando. La No me curiosidad. olvido más la curiosidad, no el asombro, esta cosa inquieta que yo tengo en el ímpetu de aprender, pero no solo para mí, sino también para poder entregar y aportar valor a las personas que acompaño. Pero lo tenía que pasar primero por mi experiencia. Y la primera vez, o sea, yo siempre buscaba esta respuesta, ¿no? Como esta búsqueda de integrar el cuerpo, la emoción, la creatividad y la conciencia en un solo espacio. Eh, Cuando llegué por primera vez dije, ¿y esto qué es? Me voló la cabeza. Nunca más me fui y hoy es lo que trasciendo y me sigo formando. ¿Y por qué, no? Porque me permitió habitar la perplejidad, atravesar la incomodidad, entender el conflicto como no como una lucha o ir en contra o resistirme a eso, sino adentrarme con una gran capacidad de transformación de eso que estaba aconteciendo, eh, y reconectarme con la creatividad, el juego, la presencia, todo esto de manera grupal en el colectivo, donde a través de las escenas se ponía en juego todo eso, ese mundo interno, pero también esa potencia creadora, donde Claro. se habilitaban las polaridades, donde de alguna manera era un enfoque absolutamente existencial, vivencial y holístico, donde todo se ponía en juego, jugando, donde se rompía esta cuarta pared que a veces tiene el teatro, porque en realidad eh, todos somos parte de esta dramaturgia, todos hacemos las escenas y somos directores, actores, eh, y la realidad es que fue un espacio que me permitió integrar todos estos aspectos y que hoy siento que de la mano del teatro terapéutico gestáltico eh, uno puede desplegar, ¿sí?, el arte de lo posible, eh, y sobre todo el reconocimiento de nuestra propia potencia, ¿no?
y es un ritual sagrado. Eso es algo también que lo quiero decir, como un espacio donde es cuidado, donde es seguro, donde hay tal grupo y está el facilitador que acompaña. Por eso, bueno, digamos, esto es algo muy cuidado, ¿no? No es algo que se puede em, desarrollar de cualquier manera. Tiene un encuadre determinado y las personas que llegan, em, llegan por esta también amplia necesidad de mirarse, de verse y de descubrir a través del teatro aspectos que están en luz y también en sombra, ¿no? Tal cual. Eso me parece claro, tal cual. Re interesante, porque podés ver eso, ¿no? Yo pensaba, mientras vos contabas, podés ver con otra claridad tus patrones, tus propios patrones, pero también en un ambiente diferente, ¿no? Que el entorno lo hace distinto, porque me parece que descomplejiza un montón de cuestiones, ¿no? Y ahí Sí. me parece viene un poco esa pregunta que hablábamos del juego, ¿no? Cómo, eh, cómo esta idea de recuperar el juego y la espontaneidad, digamos, en la adultez es una herramienta, digamos, poderosa, ¿no? También pensaba para la salud integral y la salud mental fundamentalmente. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo vive la gente, digamos, que participa? Pues está bueno desde la experiencia concreta. ¿Qué pasa ahí? Y les pasa un montón de cosas, porque el adulto, como vos bien dijiste, a medida que vamos avanzando en la vida, vamos perdiendo esa capacidad de juego, ese espacio de permiso, para animarnos, para animarnos a hacer cosas que quizás, bueno, están ahí, pero no hay un espacio para desplegarlas. Entonces, en un espacio donde no hay juicio, donde todo es sí, donde hay permiso a develar quizás esas verdades, donde hay consignas que de repente, si vamos caminando y le tengo que decir una palabra amorosa a alguien, se la digo, o si me tengo que enojar, hay espacio para enojarse y que eso hace que la persona entre de una manera y claramente en el proceso se vaya de otra. Entonces, lo que siempre se ve y lo que siempre dicen es, uff, vine tensa, vine rígida, vine con millones de preocupaciones en la cabeza, vine con pendientes, y este tiempo que estoy acá, me olvidé de todo. Estuve acá presente, jugué, me divertí, conecté con otros, aparecieron cosas que jamás me hubiera imaginado que hubieran aparecido, porque lo que hace la escena es esto, ¿no? Mostrarlo, pero lo muestra siempre a través, siempre trabajamos como conflictos universales, ¿no? No se aborda algo particular, ¿sí? Se llega a eso particular de un conflicto universal, ¿no? De esos patrones repetidos que tenemos todos. Algo Entonces, más, mucho cuidado. algo más arquetípico y de Ah, ahí y de ahí se llega a lo que le pasa a cada uno con eso. Obviamente que esto es un gran viaje que después cada uno lo va a tomar y lo va a abordar y lo va a continuar con su compromiso individual en la medida que quiera, que esté listo y que sienta que quiere seguir profundizándolo. Todos sabemos que el trabajo personal es un trabajo que en realidad no se termina nunca, ¿no? total, siempre estamos ahí como en proceso. Y mientras contabas vos esto, eh, de lo terapéutico, de lo gestáltico, que hay mucho del darse cuenta, ¿no? Ahí, creo, Sí. que está muy en relación con esa toma de conciencia, o para mí, yo le llamo como el momento ajá, ¿viste? Cuando te diste cuenta de algo, es como en la meditación cuando la mente se va de viaje, es lo mismo, lo que vale la revelación es ese momento, que es todo, parece una cosa tonta, pero no, todo es ese momento. Yo pensaba, ¿cómo darse cuenta ese momento ajá desde el movimiento y de la voz en el teatro? Porque lo que se aborda es una repetición, ¿sí? Hasta agotarla de esos patrones. Y eso se trabaja con el cuerpo. Bueno, hay ejercicios, por ejemplo, que bueno, hay un ejercicio muy poderoso donde
vos también ves al compañero, ¿sí? Hacer eso que te agota. Entonces, cuando Mm, vos lo estás, lo haces y el otro te muestra y te repite en espejo lo que a vos te pasa en el cuerpo haciendo eso ya es un momento ajá en sí mismo. Porque uno a veces claro, no se da cuenta hasta dónde y cuánto puede un cuerpo hasta que lo puede empezar a mirar. Entonces, siempre hay ejercicios que se hacen individual, en parejas, o duplas, tríos o en grupo. O una escena que puede claro, contener más de 2 personas. Eh, pero en realidad yo creo que empieza a partir de eso, de tomar registro de qué me pasa cuando tengo que hacer una acción con ojos cerrados, cuando tengo que darle la mano a un compañero, cuando lo tengo que buscar en una multitud con ojos cerrados y quizás tengo que habilitar otros sentidos, ¿sí? Cuando anulamos quizás la visión, aparece el despliegue de otros sentidos que hacen conectar con el otro desde un lugar distinto. Y también recuperar esta capacidad de sentirnos niños, ¿sí? ¿Qué pasaría si empezamos a sentirnos como niños, que en realidad estamos aprendiendo y que también, bueno, nos pueden pasar cosas y que cuando hice algo, ¿no? Y lo repito, también puedo llegar a aburrirme de eso, ¿no? Por eso a veces esa repetición trae un nuevo acto creativo, ¿no? O sea, bueno, ¿y aquí dije otra? Cuando ya me cansé de hacer eso de la misma manera y no tengo el mismo resultado de siempre. ¿Qué acto creativo puede aparecer a partir de ahí? Por eso se trabaja con el cuerpo, la voz, el movimiento y también la plástica, porque sabemos que el arte como una expresión nos permite ir de lo invisible a lo visible, ¿no? claro, total. Sí, mientras decías eso, pensaba en una sesión terapéutica, digo, la que quieras, tradicional, que uno va, lo groso que es cuando te grabás. O sea, Uf, pensaba en esto. O sea, yo es una práctica que usé mucho tiempo y es tremendo, o sea, no hace falta, o sea, entendés todo cuando te escuchás. Es muy totalmente. potente. Un montón de tiempo hice esto, me grababa las sesiones de terapia y las escuchaba y es algo, ¿no? Como para realmente comprender con mayúsculas esos patrones y como que te va bajando la data, ¿no? De una manera bastante como orgánica además. No Sí, necesitas mucho más que eso, es como muy concreto, es lo que vos decís, es ese espejo, qué bueno. sí, sí. Eh, Techu, y, por ejemplo, con respecto a que me imagino que se ve un montón, ¿no? O que vos mismo, seguramente lo que estás contando lo transitaste. Cómo trabaja este tipo de práctica con estas fusiones que vos llevas adelante, los bloqueos corporales, ¿no? O ese miedo a la exposición, que me imagino que debe ser como súper normal, natural, ¿no? Creo que es algo que nos pasa a todos en general y cuando estás ahí, por ahí te viene viste, como el miedo escénico, aunque estés en un espacio seguro, aunque no estés haciendo, estés en una clase, en una práctica, ¿no? Que es algo bastante recurrente. Sí, sí, el pánico escénico, que a veces es mucho más que el miedo, ¿no? Porque a veces van con miedo, pero el miedo de alguna manera, cuando lo trabajamos y lo ponemos en palabras y a ver qué te está diciendo ese miedo, puede trascenderse, pero a veces ese miedo es mucho más grande, ¿no? Entonces, esto es paulatino. Por supuesto que una persona que depende del momento del proceso que está, no se la va a exponer directamente a que no solo muestre la escena, sino se muestre lo que le pasa a través de esa escena, ¿no? Es Claro, muy paulatina, es un trabajo, por eso muchas veces el abordaje también se hace de manera intensiva, por ahí se hace durante todo un fin de semana, esa práctica, donde vos vas trabajando en proceso, ¿no? Donde es todo un proceso hasta que si es un fin de semana, recién en el segundo día vos trabajás las escenas. Ya cuando llegás a la escena, ya ese cuerpo está más abierto, está más disponible, estuvo más en contacto con eso más profundo, ¿no? Entonces, ese es el abordaje. Básicamente,
de respeto y de cuidado. Siempre se respeta el proceso y los tiempos individuales, por lo cual tampoco es obligatorio que alguien pueda exponerse si no se siente listo, ¿sí? Eso también se respeta porque además cuando es muy lindo porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en estos grupos, cuando se distribuyen las escenas, ya hubo un trabajo previo donde cada uno escuchó qué es lo que necesita trabajar y que pone en el espacio para trabajar. Entonces, desde esa escucha se arman esas duplas y cada dupla tiene esa doble función. Tiene que armarle un guión a Ah, otros compañeros, se entrega ese guión para que el otro lo haga, pero también recibe, ¿sí? El guión de otros compañeros para hacer. O sea, que todos pasan son dramaturgos, actores, ¿sí? Público, en todo momento, ¿no? O sea, nadie queda en un lugar tan expuesto y el otro no. Eh, y eso es muy interesante porque desde ahí vos tenés toda una mirada colectiva de mucho amor, porque yo quiero poner por delante esto, que es un espacio sagrado y así se vive el respeto, la confianza y el amor entre todos los que deciden atravesar la experiencia para que eso aparezca. Y se llega hasta donde cada uno pueda llegar. Por eso a veces no se desarrolla toda la escena, ¿sí? A veces se cambia en función de la propuesta que por ahí mis compañeros me dieron, el facilitador interviene para ver hasta dónde y de qué manera, ¿sí? Y todo eso es con mucho cuidado y mucho respeto, porque para algunas personas por ahí pueden llegar hasta determinado lugar y a otras no tanto, pero será su lugar perfecto en ese momento. tal cual. Sí, esto me parece re lindo que lo cuentes, ¿no? Como como decimos siempre, este contenedor seguro, y esto, ¿no? El respeto más cuando uno lo hace de hobby, lo hace desde un lugar, digo, justamente terapéutico y tal vez para transitar algunas cuestiones que por ahí quiere trabajar. Entonces me parece lindo esto que estás contando, o importante, esto que estás contando del respeto del espacio, y creo que ese es como me parece la función también del facilitador, ¿no? Como ser como ese observador testigo, como para poder ser ese contenedor y que todo acontezca de manera orgánica, pero también compasiva, ¿no? Como vos decís, cada uno Sí. con los roles que irán emergiendo también, porque enseguida que vos mientras hablabas, a mí me venía mucho la palabra misterio, ¿no? Como Ujú. para mí ya es misterio, digamos, cuando hablamos del cuerpo en escena, el cuerpo es un lugar, ¿no? Realmente donde el misterio acontece. Entonces me imaginaba también eso, pensaba, ¿no? Todo, mientras vos lo estabas contando, todo lo que va ocurriendo ahí también de alguna manera sale de ese lugar. Eh, Me encanta esta palabra que traes, Flor, porque sí, sí, la verdad es que a veces ni me pasó a mí, digamos, estando de este lado y también estando del otro, ¿no? Es un misterio lo que puede acontecer, ¿sí? Lo que puede en ese momento aparecer, ¿no? Y la sinergia también que se da a veces entre las personas que van de lo que necesitan observar, porque lo que suele pasar es esta identificación, ¿no? Pero a mí también me pasa, uy, yo justo esto era lo que quería trabajar, hoy me siento de esta manera, uy, y se genera un clima donde, bueno, también es muy importante tomar eso que sucede. Uno puede ir como, y esto como facilitadora a veces nos pasa, ¿no? Que uno tiene por ahí pensado un esquema de abordaje, un lugar al que por ahí posiblemente quiere transitar ese grupo de personas para poder llegar a determinados lugares, como también un proceso terapéutico cuando tiene una consulta en uno a uno, digamos, está lo que el otro trae y también lo que uno va proponiendo para ir acompañando esos procesos, pero la realidad es que en ese momento lo que acontece también es importante estar ahí, ¿no?
para, bueno, a veces hay que dejar de lado esto que uno había pensado para adentrarse en lo que el mismo campo y la misma situación está mostrando, ¿no? Em, Sí, estaba también que para vos, como facilitadora, o sea, bueno, como todo, ¿no? Primero tenemos que trabajar nosotros nuestro propio estado de presencia para justamente permitir que eso ocurra, ¿no? O sea, ahí es donde ahí va a emerger realmente a partir de nosotras poder estar como en ese estado de apertura y de misterio, porque también ese misterio es un poco como el vacío del no saber, pero al mismo tiempo en un entorno donde yo me siento a salvo y segura, ¿no? Es como parece como una contradicción, pero no lo es. no, no lo es. No lo es porque, claro, porque a partir de eso es donde voy a permitir que aparezca una nueva forma, ¿sí? Pero si uno no lo permite, yo siempre digo, ¿no? Yo todo lo que elegí posteriormente transmitir y compartir y brindar, primero siempre lo pasé por mí, ¿sí? Y por otro lado, no solo lo pasé, sino que lo sigo transitando, ¿no? O Tal sea, yo no cual. quedo por fuera de eso. Todo el tiempo uno está, porque nosotros nos pasa también, ¿sí? Somos seres humanos y muchas veces tenemos un montón de variables mientras tenemos a ese consultante delante, ya sea de una pantalla o presencial, o tenemos un grupo en el cual viene con avidez de mover algunas cuestiones, y bueno, y uno también a veces se lleva ese esquemita para decir, pero la preparación está, la formación está, pero si uno se pierde lo que está aconteciendo ahí, a mí me ha pasado muchas veces de cerrar lo que tenía pensado, dejarlo a un costado y que aparezca sobre eso que emerge, ponernos en tarea ahí. Tal, Em, y, y ese es un espacio tan valorado también, tal, porque el que va a veces está todo el tiempo está recibiendo a veces cosas, consignas o maneras de hacerlo, ¿no? A veces necesita explorar, bueno, cuál es su mundo para poder hacer las cosas y que no hay error en eso y no hay juicio, ¿no? tal cual. Eso me parece como clave. Y entonces, si vos tuvieras que de lo que sentís y de la experiencia, ¿no? Concreta, eh, tanto que como contaste en vos, y también lo que va ocurriendo en los talleres, ¿no? En la práctica semanal que vos tenés. ¿Qué sentís realmente que le aporta la vivencia teatral desde la mirada que vos lo impartís, ¿sí? Porque siempre es subjetivo, o sea, cada mirada por ahí es Sí. distinta, al bienestar integral de una persona? ¿Qué sentís que va ocurriendo, que te viene como feedback, las devoluciones y todo esto? Y a vos, ¿no? Que vos ya lo contaste, pero digamos, si ahora lo tuviéramos que sintetizar. Yo creo que hacer teatro hace bien, digamos, claramente es vida, es volver a conectar con la vida, es volver a conectar con el gozo, con el disfrute, con la creatividad, con los niños, con el niño que habita dentro nuestro. Son niños, o sea, cuando yo los veo en el espacio, entran adultos y son niños jugando, bailando, riéndose. eh, y a mí nada, reís, hasta llorás, pero desde un lugar diferente a la vida, ¿no? Y hay mucho permiso. A mí todo el tiempo la devolución me hace bien, yo quiero ir, me le disfruto, no me imaginé que era capaz de hacer esto o decir tal cosa, ¿no? Porque aparece, como adultos ponemos barreras, condicionamientos, y a veces cuando se entrega alguna consigna o algo, ay, no sé si voy a poder, y después a los 2 minutos, dices, me parece que estamos diciendo mentiras acá, ¿no? Porque hay posibilidad, hay potencia, y este contacto con el ser creativo y creador que somos, que bueno, que a veces está, ¿no? Disimulado, metido ahí entre velos, y yo creo que el espacio de teatro permite explorar y conectar con algo que a veces ni siquiera sabemos que estaba ahí. Tal cual.
Sí, me parece que dentro de lo que vos contás, bien, una palabra que me parece importante es la habilitación, o sea, el habilitarse. Eh, porque digo, desde el facilitador que le permite, que yo creo que le permite de manera invisible y visible habilitarse desde la presencia plena que tiene el facilitador, y también la persona a partir de sentir eso que hablamos de nuevo, esa sensación de contención, poder ser, y también habilitarse a un montón de cosas que tal vez no creía que podía, ¿no? Entonces me parece, no sé, yo siento que esa palabra en todas estas dinámicas me parece clave, ¿no? Como Sí. permitirnos Claro, habilitar. porque aparece, lo primero que aparece es la vergüenza y el miedo al ridículo. Y el empezar la mente jugadora que empieza a meterse en cualquiera de esos movimientos o en cualquiera de esas acciones, a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Y encima te están mirando otro, esto es ridículo, ¿a dónde vas a ir con esto? Entonces, cuando movemos más el cuerpo, ¿sí? La mente se calla, ¿no? Entonces, el movimiento y el cuerpo tiene que ir a veces más rápido, porque jugamos con los ritmos, con los tiempos, con los distintos músicas, pero le damos espacio para que todo eso aparezca hasta que llega un momento que ya está, la cabeza ya ocupa otro lugar, ¿sí? Entonces me parece que ese es un espacio que, bueno, que en la vida en general el cuerpo es más un estante en donde sostenemos la cabeza y toda la prioridad está acá. Y quizás por eso mi pasión y mi ímpetu de integrar, ¿no? Porque yo creo que era, cómo era esta cosa, ¿no? Cómo llegas a la abundancia que somos, pero si solamente lo dejamos relativizado a uno de nuestros cuerpos, el cuerpo mental. Entonces me parece que el arte bien nos permite esto, explorar, donde a veces es solo una mirada, solo un movimiento, y bueno, ahí entendemos un montón de cosas que quizás le quisimos poner ciertas interpretaciones o historias repetidas, iguales, de las que nos veníamos contando, ¿no? Entonces creo que es fuerte ver en escena eso que me pasa con cuerpos que a veces son mis compañeros, pero se da un impacto mucho más grande, es como es un gap que se acorta, ¿no? En el trabajo personal. Yo lo siento así, Tal ¿sí? cual. Sí, 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 totalmente. Y también venía últimas cositas que se nos va ahí, viste que se vuela el tiempo, Sí, sí, sí. Ay, no, no, ya cuánto hace que estamos. se va enlazando, pero también pensaba, yo trato de unirlo también con algunas ideas que por ahí tienen que ver con las prácticas contemplativas, que una es la impermanencia y otra es, para mí, esta idea de la desidentificación de las etiquetas, ¿no? Entonces, como que me parece que también, eh, de alguna manera, estuviste hablando también de eso por detrás, porque Sí, nos vamos dando cuenta, o sea, vamos transitando inclusive distintos roles, entonces debe ser interesante lo que va ocurriendo ahí, dándonos cuenta que en realidad eh, terminamos siendo como un testigo de la experiencia, y que las etiquetas real que nosotros nos creemos son impermanentes en realidad. Esto, bueno, soy, no sé, terapeuta, no sé qué. O sea, sí, digamos, necesitas definirte para un mundo que trabaja desde el lenguaje, pero en realidad es impermanente, ¿sí? Porque todo se total. está moviendo. Entonces, nada es como tan estático como creemos que es. Entonces, ahí por ahí, desde el juego, desde lo lúdico y desde algo que se propone, o sea, también puedes ver esas propias etiquetas, por ahí no sé, en varias sesiones estás haciendo distintos roles que nada que ver uno con el otro, entonces, ¿qué pasa ahí? Debe ser interesante también eso que pasa desde la desidentificación, ¿no? ¿Te pasó? Sí, total.
totalmente. Aparte porque hay un punto que tenés que abandonar esa escena, soltar ese personaje para poder hacer otra cosa, Claro, y ahí ¿sí? Ir cómo desde nos, otro lugar, ¿no? nos- Claro, y ahí se ve el apego, no, pero este personaje es así, yo me quiero quedar acá y este me resulta cómodo. Bueno, cuando ya te transformaste, que te queda cómodo, hay que soltarlo para ir por otra incomodidad y otro desafío. Entonces trabajamos desde los contrapuntos, el contraste, trabajamos en una simple caminata, en donde de movida empiezan caminando desde un cuerpo cotidiano a un cuerpo más escénico, con distintas emociones, donde de repente caminamos de una determinada manera y después caminamos de otra, como caminaría un personaje, no camina igual una persona que se siente feliz y empoderada a otra que se siente triste. Entonces todo eso lo paso por el cuerpo, más allá de pensar cómo camina, es camino, o sea, lo llevo al cuerpo y me encuentro con otros y veo el cuerpo del otro y me muevo libremente o me muevo para mostrarle al otro cómo se está moviendo mi cuerpo. Todo esto ya es una desconstrucción, ya es salgo de la persona que soy, a lo que me dedico y entro a un espacio donde ya me transformo en un ser que se va transformando con las distintas consignas y con las distintas propuestas y siempre mirándose y observándose, ¿no? Porque cada espacio trae esto, ¿no? También un momento de integración y de cierre, donde no nos vamos del espacio solamente con lo acontecido, sino que, bueno, recordamos lo que hicimos, cómo nos estamos yendo, qué nos pasó en ese proceso, ¿sí? Y es muy interesante todo lo que aparece. Lo que sí puedo dar, digamos, y tengo la certeza de esto porque lo escucho todo el tiempo, es esta capacidad de poder transformar, de poder hacer alquimia con algo que estaba de una manera que pueda estar de otra. Y devolver la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? bueno, y eso ya es todo, porque es un montón, es un montón. Chechu, Sí, bueno, uno lo hace sin darse cuenta. Eso es lo lindo. Porque lo claro, hicimos jugando. tal cual, tal cual, tal cual. Por eso digo, desde lo lúdico está llegando ese lugar. eh, y vos fijate que inclusive a mí me gusta, vos sabés que me gusta mi parte nerd y de investigadora y periodística, me gusta mucho buscar la evidencia también, porque me parece interesante, porque no para endurecer, sino para ver cómo esta Claro, emoción, cómo todo tiene como un correlato en realidad, ¿no? Y estaba mirando, el otro día te contaba, que estaba mirando por otra cosa, por escritura y demás, un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2019 que hicieron como una revisión recontragrosa de artes escénicas y salud, y el impacto, sí, analizaron, no sé, como 3.000 casos, es un estudio súper grosso. Y lo que concluyeron en realidad, sí, la contrasíntesis, ¿no? Es que la participación activa, ¿no? Habla de distintos tipos de arte, ¿no? Pero en las artes escénicas dice que reduce los niveles de cortisol, claro, eh, mejora el estado anímico, fortalece las relaciones, o sea, todo lo vincular que estuvimos hablando, la resiliencia, que me parece como clave, reduce la ansiedad, ¿no? Y nos enseña a adaptarnos a lo imprevisto, ¿no? sí, Eh, sí, en un mundo que realmente, o sea, en realidad es incertidumbre, porque esa es la impermanencia, nos cuesta mucho como habitar eso, pero en realidad somos cambio. Entonces, total. me parecía interesante como traer que también hay como mucha evidencia que respalda, además, ese trabajo desde la experiencia real, ¿me entendés? De lo que ocurre. Sí, Eh, tal cual, Flor. Qué bueno que lo trajiste porque es cierto que pasa todo eso, ¿sí? Eh, y creo que eso nos permite y nos da más herramientas para estar en la vida, ¿no? Porque en la vida pasan imprevistos, pasan, por eso, bueno, cuando se trabaja la improvisación, ¿no? claro, ahí Con esto que hago, ahí está. Y es impresionante todo lo que puede aparecer, que a veces, bueno, esto no lo jugamos, no lo jugamos, pero si lo jugamos en algún espacio donde nos sentimos que eso es posible, después eso mismo nos ayuda a transferirlo a otras áreas de nuestra vida.
exacto, exacto. Entonces, es esto. Sí, sin lugar a dudas, sí. Bueno, hermoso, ya nos fuimos a más de 40 minutos, por eso quería como darle el cierre con esto. Bueno, esto, gracias Chechu, gracias por traer estos sentires, esta información, porque a veces, bueno, la idea de estos conversatorios tiene que más que ver con esto, más que dar herramientas concretas o sugerencias o lo que sea, que después cada uno en sus propias prácticas lo hace, era traer como una reflexión, traer cómo impacta. Por ahí a veces lo sabemos, pero traerlo más a la conversación de lo que ocurre, de lo que te pasó a vos, de la experiencia real, de lo que le pasa a la gente, de lo que la evidencia también dice, ¿no? Que todo lo que el arte aporta, que bueno, vos sabés también que para mí es como el gran recurso de la presencia, ¿no? Porque no hay arte si no hay contemplación, o sea, es muy difícil, digamos, Ah, estamos automáticos que puede aparecer. Entonces creo que en el fondo el resumen un poco también es este, ¿no? Como la práctica también nos lleva a eso, nos lleva a desactivar de manera amable ese piloto automático en el que todos estamos muchas veces los que tenemos la posibilidad y la bendición de haber transitado algunos recursos, bueno, por ahí volvemos un poquito más rápido, pero también nos pasa, ¿no? obvio, tal cual, sí, sí. Pero bueno, este es un recurso también importante que me parecía traer y que también tiene tanto impacto en nuestro bienestar, que esa es la idea, ¿no? Trabajar en promover eso. Así que cada uno después elegirá cuál es el camino, ¿no? Porque es esto, hay distintas como caminos para ir hacia el mismo lugar. Pero Sí. bueno, Pero un eh, poco lo que uno quiere mostrar es que primero que hay caminos y que hay diferentes caminos, diversos caminos, no hay uno solo, que cada uno encontrará el propio, pero que bueno, hay que animarse. A veces el teatro justamente, como es más, muchas personas te dicen, bueno, pero yo actuar no me animo, y no se trata de ser buen o mal actor, se trata simplemente de ser, de animarse, de estar presente. Yo creo que el teatro terapéutico gestáltico en particular, creo que toma la actuación como una experiencia vivencial en tiempo presente y que total, además nos une con otros, porque creo que por eso viene el ritual sagrado de tribal, pues de la tribu, de que en ese momento nos convoca, nos une en lo mismo para compartir una experiencia que nos va a modificar sin lugar a dudas. hermoso. Bueno, Hermoso. gracias. Gracias a Gracias. ti. Gracias, ahora lo voy a dejar grabado, gracias a los que también lo escucharán luego. Y bueno, gracias Chechu, a vos también por compartir con amorosidad y con apertura lo que haces, y lo que A ti, brindás. gracias por el espacio. Un placer enorme. Nos vemos prontito. Saludos Abrazo. a todos. Chao, chao. Ya.